Buenas tardes. Bueno, vamos a ir empezando, ya que está la sala casi llena. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al primer meetup de Python Madrid de este curso. Volvemos con muchas ganas y muchas fuerzas y bueno, yo creo que todos vosotros también. Está bastante llena la sala, así que estamos muy contentos. Y mira, esta mañana el número de miembros del meetup que sigue creciendo, somos ahora 6.468, así que una pasada. Y nada, vamos a intentar seguir organizando meetups y charlas interesantes todo este curso, una al mes como de costumbre. Y para eso pues necesitamos un poco de ayuda, una ayuda por un lado para tener ponentes interesantes, así que como siempre os invito a que nos mandéis propuestas de charlas en vuestras compañías, compañeros que estén trabajando con Python, proyectos personales que tengáis, gente que está en la universidad, haciendo el doctorado, lo que sea. Si estáis trabajando con Python, pues nos interesa que nos lo contéis, así que os invitamos que nos escribáis y nos propongáis dar una charla. La única condición es que tenga que ver con Python. Y, por supuesto, pues también buscamos espacios donde celebrar los meetups, ¿no? Ya sabéis que estamos intentando movernos por diferentes espacios, por diferentes zonas de Madrid para intentar facilitar la asistencia a todo el mundo. Y, bueno, si vuestra empresa, vuestra compañía tiene un espacio o conocéis algún espacio, tenéis alguna facilidad, pues estamos encantados de intentar hacer ahí el meetup. Y hoy, precisamente, pues vamos a agradecer al profesor Luis Hernández de la Universidad Politécnica de Madrid y a la Escuela Superior de Telecomunicaciones pues que nos cede este salón de actos que está fenomenal y es un lujo poder organizarlo aquí el meetup. Y nada más, solo un par de anuncios. Recordar que del 4 al 6 de octubre será la PyCon en Alicante, que es la mayor conferencia de Python en España, organizada por la Asociación de Python España, el mayor evento nacional, y este año será en Alicante, así que si no tenéis entrada, pues estáis a tiempo de intentar conseguir una, y de hecho, pues al final del meetup regalaremos una entrada para la PyCon. También he anunciado un par de eventos más en los que estamos colaborando. Del 20 al 21 de noviembre será Big Things Conference aquí en Madrid, en los cines Kinépolis, que es la mayor conferencia que hay en Madrid en torno al área de datos, de Big Data e Inteligencia Artificial, y también regalaremos una entrada al final. Y también estamos colaborando con la CONMITCOF, que será en la escuela en San Pablo CEU, en el campus que tienen en Boadilla, en la Universidad Politécnica de allí, el 22 y el 23 de noviembre. Así que bueno, el otoño viene cargado de eventos. En muchos se va a tocar Python directa o indirectamente, así que os invitamos a que participéis. Y nada, lo que os decía, al final de las dos charlas que tendremos hoy haremos un pequeño juego como es habitual, pero hoy contamos con regalos un poquito más especiales, con estas entradas para estos eventos que están valoradas en bastante dinero. Y también tendremos un pequeño cóctel, así que os invito a que os quedéis y charlemos un poco entre todos. Estarán también las ponentes y podremos hablar con todos un poco. Así que nada más, paso a presentar a Bea. Bueno, Bea Blanco estudió Ingeniería Técnica e Informática de Sistemas en la Universidad de Oviedo y ha desarrollado su carrera profesional en el área de datos y analítica para diferentes sectores industriales, trabajando tanto en startups como en grandes empresas. Ahora mismo trabaja como ingeniera de Big Data e Inteligencia Artificial en Paradigma Digital y lo que le gusta es combinar su background tecnológico con su experiencia en el mundo analítico, trabajando con matemáticos, data scientists y otros perfiles y buscando siempre obtener los mejores modelos, pero bajo un proceso óptimo con una arquitectura robusta. Y hoy nos va a hablar de Machine Learning, Data Science y cómo lo ponemos en producción en Paradigma en AWS. Así que un aplauso para ella. Muchas gracias, Bea. Vale, vamos a empezar viendo cómo sería todo el proceso de construir un modelo analítico llamo teórico al que ejecutamos normalmente en nuestro ordenador local, ¿vale? Normalmente partimos de una idea de negocio o en el caso de modelos analíticos muchas veces es una idea que tiene alguien y quiere intentar hacerlo con Machine Learning. Lo primero que tenemos que buscar es todos los datos que podamos recabar para poder construir nuestro modelo, elegir también el mejor algoritmo que podamos para esa solución y en este caso, con todas las librerías que nos ofrece Python, pues también elegir la mejor librería para desarrollar nuestro modelo. Normalmente el perfil de Data Scientist suele trabajar en su notebook, hace toda la parte de limpieza de los datos, preparación de las variables, empieza a entrenar su modelo, ajustar los hiperparámetros y al final pues consigue ejecutar un modelo que en el mejor de los casos tiene un porcentaje muy alto de acierto, pero que al final la ejecución es dándole RAM, diferentes casillas del notebook,
Y sí es verdad que se llega un poco a automatizar la parte del scoring, pero cuando hay que reentrenar el modelo, pues el Data Scientist tiene que abrir su notebook, tiene que volver a ejecutar todos los pasos, coger ese modelo, subirlo a donde se estuviera cogiendo para el scoring, y al final en todo este paso pues no se sabe muy bien qué modelo está en producción, no se sabe quién lo puede subir, ni tienes la traza automática de si no funciona volver hacia atrás. Entonces al final lo que se está buscando es intentar poner en producción los modelos de forma que el reentrenamiento sea automático, que la sustitución del modelo igual no sea automática porque necesita una revisión de un data scientist para ver las métricas, pero que una vez que decida que un modelo es mejor que el que está en producción, no tenga que subirlo él, simplemente diga que este modelo es mejor y se despliegue en todo el proceso de producción. Vamos a centrarnos en cómo se desplegaría un modelo en producción en AWS, aunque al final hay muchas maneras de hacerlo, incluso on-premise, GCP, incluso en Azure. Para poder desplegar el modelo en producción, pues tenemos que pensar en... Hay muchos servicios de AWS para hacerlo y al final tenemos que ir haciéndonos diferentes preguntas para escoger los mejores servicios que se adapten a nuestras necesidades. Aquí he puesto algunas de las preguntas que suelen salir en varios proyectos y es ¿qué librerías necesita mi modelo? No es lo mismo instalar librerías muy pesadas que puedan entrar en cualquier tipo de máquina que cuando quieres instalar librerías más de Deep Learning, XGBoost o ciertas librerías que al final su tamaño es muy alto. Luego también no es lo mismo ejecutar un código de Python normal que querer ejecutar un modelo ya con PySpark, por ejemplo, utilizando las librerías de MLIF. Luego también, ¿qué tiempo necesita nuestro modelo para entrenar? Pues hay modelos que puedes tener entrenados en 5 minutos, pero hay otros que se puedan tirar 8 horas, incluso una semana. Luego, si necesito también un scoring en tiempo real o es batch, necesito tener una API para lanzar predicciones desde una web o simplemente tengo todo un documento, o sea, un Excel con datos que quiero tener su predicción. Luego también el uso de tecnologías serverless o no serverless. Aquí también depende del tamaño, en este caso, de la empresa, si tienen toda la infraestructura, todas las IPs que quieran o no pueden reservar tantas IPs y necesitan que al final la mayor parte de los servicios sean serverless. Luego también si necesito GPU o no GPU, al final el precio en un on-premise pues puedo aprovechar la máquina todo el tiempo que quiera, al final en la nube pues el uso de GPU normalmente en AWS pues incrementa el coste de todos los servicios. Vamos a ver diferentes modelos de desplegar todo esto en producción. No existe una solución única porque depende de cada cliente, cada modelo y diferentes necesidades, ¿vale? La primera que vamos a ver es entrenar en el servicio de MR y hacer el scoring en una lambda. En este modelo lo que tendríamos es una lambda que sería la que lance el clúster de MR. Aquí normalmente toda la orquestación de procesos se hace con lambdas y con Boto3, que es el SDK de Python para AWS. Y lo que haría el clúster MR es ejecutar el Python que tengamos de entrenamiento, guardar ese artefacto del modelo en S3 y automáticamente pues apagarse. Por otro lado, la parte de scoring podría ser una lambda que cuando recibe una petición, ya sea una API, ya sea incluso una llamada desde cualquier otro código Python, que llega un fichero a S3, levantaría la lambda, ejecutaría el código de scoring y ese código lo que hace es coger el modelo que esté en ese momento en producción. De forma que si se produce otro reentrenamiento el mes que viene y el modelo que se obtiene es mejor, sustituyendo simplemente el modelo en S3, la próxima petición que llegue a la lambda ya cogerá el nuevo modelo entrenado. Como todo lo que se monta en AWS tiene ventajas y tiene desventajas. Con este escenario pues no tendríamos
un límite de espacio para instalar librerías en el entrenamiento. En el clúster MR es una máquina F2, puedes instalar todo lo que quieras. Tampoco tienes un límite de tiempo, al final en el MR puede estar ejecutándose 2 minutos como 3 meses, 4 meses. Tendríamos la posibilidad de tener el scoring en tiempo real, porque al final una lambda tiene una respuesta muy rápida en milisegundos. Y tendríamos, y esto es porque es tecnología serverless, además el coste del scoring sería reducido y solo pagaríamos por uso. Si yo solo lanzo 4 predicciones, pues solo pago esas 4 veces que se levante la lambda. No hay nada más que esté levantado esperando un scoring. El problema que tendría esta solución, o las desventajas más bien, el tiempo de arranque del clúster para el entrenamiento es mayor que si entrenara en una lambda. Al final normalmente tus 6 minutos, 7 por poco que instales no te lo quita nadie en el tiempo que tarda en levantar el clúster. Y como vimos tendríamos que orquestar toda la parte de con un evento levantar el clúster, que cuando un modelo es mejor decidir que este modelo es mejor que el que está en producción y subir el nuevo modelo, en este caso a S3, y ejecutando el scoring en una lambda tendríamos el límite de espacio en las librerías. Por ejemplo, en lambdas donde ya quieres meter XGBoost y leer, por ejemplo, ficheros Parquet, pues XGBoost con Fast Parquet en una lambda ya, por ejemplo, por tamaño no entra. Además, muchas veces en Python, pues una librería te ocupa X y cuando hacen una actualización, pues te ocupa 3X y tu sistema de producción deja de funcionar. Otro caso que se implementa mucho cuando tanto el entrenamiento como el scoring puede ser en batch es hacer tanto el entrenamiento como el scoring en un clúster MR. En este caso, igual que teníamos antes, tendríamos una lambda que con un evento o la entrada de un fichero crearía un clúster para ejecutar el código de entrenamiento, eso generaría un modelo S3 y la parte de scoring sería igual. Cuando tengo un evento o un fichero en batch que quiero predecir, levantaría un clúster MR, ejecutaría el scoring y en este caso escribiría de nuevo el fichero en S3 o lo devolvería de donde le hayan llamado. En este caso no tenemos límite de espacio ni para el scoring ni para el entrenamiento en librerías, podemos instalar todo lo que queramos. Tampoco tenemos el límite de tiempo ni para la ejecución del entrenamiento ni para el scoring. Tenemos la posibilidad, en este caso, no solo entrenar con PySpark, sino también lanzar el scoring. Al final, en el que veíamos antes, en una lambda, pues simplemente podríamos ejecutar o Python 2.7 o Python 3.7. El problema que tendríamos aquí es que lo del tiempo que teníamos para el entrenamiento también lo tendríamos para el scoring y claro, para el entrenamiento, si mi entrenamiento tarda 4 horas, tardar 8 minutos en levantar un clúster, pues tampoco pasa nada, pero si mi predicción tarda 20 segundos y tardo en levantar el clúster 8 minutos, pues igual no es la solución más óptima. Y aquí, como por ese motivo, no tendríamos la posibilidad de tener un tiempo real. Si tienes una app y le dices que espere 8 minutos a que levante el clúster para devolverte un dato, pues no tiene mucho sentido. Otra de las opciones que hay es empezar a utilizar los nuevos servicios que tiene AWS para lanzar modelos analíticos. En este caso sería seguir entrenando en MR, pero ya pasar a hacer el scoring en SageMaker. La primera parte del entrenamiento sería igual que las que vimos y la segunda parte, el problema que tendríamos es que ya no solo tendríamos que generar el artefacto en Pickle, en binario, en zip, como lo queramos guardar, sino que tendríamos que generar un contenedor Docker con una estructura concreta que necesita SageMaker para poder hacer scoring del modelo. Luego veremos cómo es esa plantilla. Al final es verdad que hay que generar esa plantilla, pero una vez hecha para un modelo, pues simplemente tienes que sustituir la función de scoring por la del nuevo modelo. Pero al final sí que lleva un paso más. Las ventajas que tiene utilizar SageMaker es que al final es una plataforma administrada por AWS y en este caso te genera métricas de los modelos, te permite hacer A/B testing de tus modelos,
no tienes que tú hacer todo ese desarrollo, que al final se puede hacer con servicios como vimos antes, pero ya es tarea del arquitecto o del desarrollador generar todo eso. Aquí al final puedes ir viendo las métricas y generar ciertos dashboards, incluso una persona que no sea un desarrollador ni un arquitecto de datos, porque al final es un servicio con una, interfaz gráfica amigable para el usuario. ¿Por qué muchos clientes todavía no se quieren mover a SageMaker? Porque al final el coste de la máquina, pues el coste en MR es X y el de SageMaker, pues como todo lo administrado, es 2X. Entonces, al final están intentando meter máquinas con un coste reducido, han incorporado Spot, que hasta agosto no se podía levantar máquinas Spot dentro de SageMaker, pero aún así sigue siendo más caro que entrenar, o sea, que ejecutarlo en una Lambda, en un MR o en cualquier otro servicio. Y luego el caso más completo, quizá también el más rápido de llevar un modelo a producción, sería también hacer la parte de entrenamiento en SageMaker. Aquí, en la misma imagen Docker donde meterías la parte de scoring, pues también iría una parte de entrenamiento. Bueno, las desventajas que tiene esto es, pues, sobre todo el coste. Al final, si el scoring ya en muchos casos a los clientes les parece más caro pagar ese 2X, si al final el entrenamiento la máquina va a estar levantada 3 horas, 4 horas y tiene un coste tan alto, pues al final prefieren perder más tiempo en el desarrollo y generarte tú toda la lógica de procesos, de métricas y demás, que pagar por cada entrenamiento un coste tan elevado del servicio. Os voy a enseñar la imagen Docker que habría que construir. Vale. Este sería el contenedor, ¿vale? Al final tienes un fichero Dockerfile. En el fichero está la estructura del código, la tiene AWS en un repositorio de código como plantilla para descargar y te va también diciendo dónde tienes que ir poniendo las cosas que sean propias de tu modelo. Entonces, en este caso, realmente lo único que hay que añadir a la plantilla que te da AWS es las librerías que necesita, en este caso, por ejemplo, para ejecutar el scoring, ¿vale? Que serían estas de aquí. Y luego, pues, el nombre que tenga tu modelo. El resto se dejaría tal cual, te lo descargas de la plantilla de AWS. Luego, dentro de la carpeta ya que sería de tu modelo, ¿vale? Tienes que tener todos estos ficheros. Al final no deja de ser para poder construir un servicio web que ellos tengan levantado para devolverla, en este caso, la predicción. En todos estos ficheros, el único que hay que tocar para incorporar tu código de scoring sería el que se llama predictor. Y en este caso, lo que hay que modificar es cómo se llame tu modelo cuando lo dejas en S3. Y por último, modificar la función que se llama transformación, y aquí ya iría como tal el código del modelo. ¿Vale? O sea, cuando cargas, en este caso, pues es un pickle, si fuera otra cosa, o sea, esto ya sería la propia función de scoring. Luego, sobre AWS, ¿vale? Vamos a ver el escenario, o sea, vamos a ver cómo serían los servicios del escenario de entrenar en un MR y de hacer el scoring en SageMaker. Dentro de la consola AWS tendríamos la función que vimos antes que lanzaría el entrenamiento. Y esta función, como vimos antes, con voto 3, lo único que tiene es el comando. Aquí vas configurando los jobs, le vas diciendo que es Python 3, le dices la configuración que tiene el clúster, que serían las librerías que tiene que instalar, le dices cuál es la ruta de S3 donde tienes el código de entrenamiento y por último lo único que hace es lanzar un job de MR.
Si te vas en este momento en el que se ejecutara esta lambda, por ejemplo, vamos a lanzar una, ¿vale? Lo que hace es lanzar un job NMR. Al final tarda, pues como dije antes, unos 8 o 10 minutos dependiendo de las librerías que instale. Si vamos a uno de los que yo ya había ejecutado antes, te va saliendo por aquí pues el nombre del paso que ha ejecutado. Puedes también ver los logs del proceso, al final no deja de ser un código Python normal. Una vez que acabe su ejecución, deja el artefacto del modelo en S3 y en ese momento se apaga el clúster MR. Por tanto, solo habremos pagado, pues si el modelo tarda en entrenarse 3 minutos, habremos pagado 3 minutos de máquina. Si tarda 3 horas, pues estaremos pagando 3 horas de máquina. Una vez que acaba, deja el modelo en S3, ¿vale? De forma que si luego nos vamos a la parte de scoring, vale, para desplegar el modelo que hemos dejado en S3, como se veía aquí en la imagen, ¿vale? Teníamos que generar la imagen Docker y además es necesario que dejemos nuestro modelo Pickle en un fichero zip. ¿Por qué es esto? Porque tu scoring puede necesitar 3, 4 modelos, por tanto tienes que generar un único fichero para que cuando se despliegue la función de scoring tengas disponibles pues los 3, si tienes 3 Pickle que cargar, pues que estén disponibles los 3. Si nos vamos a SageMaker, ¿vale? Los pasos que habría que dar se pueden hacer tanto en la consola como con comandos. Al final, cuando lo pones en producción, todo va por comandos que van, por un lado, generando el modelo, ¿vale? Aquí, cuando creas el modelo, le pondrías el nombre que sea, ¿vale? Y dentro de SageMaker tienes diferentes posibilidades. La que estamos haciendo nosotros, que es que nosotros hemos entrenado el modelo fuera de SageMaker, por tanto, lo que vamos a decirle es dónde tengo la imagen Docker que hemos generado antes y dónde está el modelo en S3, bueno, el zip en S3. Pero también SageMaker nos ofrecería poder utilizar ciertos paquetes de modelos que ellos tienen en el marketplace. Al final, normalmente las empresas cuando desarrollan su modelo, pues lo que quieren es poder subir su modelo. De hecho, cuando SageMaker apareció, solo se podía hacer scoring de los modelos que se entrenaban dentro de SageMaker con sus algoritmos. Al final que vieron que no lo utilizaba, o sea, que la gente solo lo utilizaba para hacer pruebas, pero que en el fondo las empresas ya tenían desarrollado su modelo y lo que querían era poder decidir si entrenarlo en SageMaker o no, y también al menos poder utilizar la parte de explotación solo del scoring y no tener que depender de entrenar su modelo dentro de SageMaker. Aquí pondríamos la imagen Docker y la ubicación del artefacto de S3, ¿vale? En ese momento se generaría el modelo. Si vamos a que yo ya tengo generado, ¿vale? Que sería este ¿vale? Y a continuación tendríamos que generar un punto de enlace en el cual lo que le estarías agregando aquí sería el modelo que hemos creado antes. Y por último, lo que hay que configurar sería ya directamente el punto de enlace. Entonces, esto sí que tarda más porque lo que hace es arranca el Docker y aquí te comprueba que puede instalar todas las librerías y que puede ejecutar el código de scoring. Al final, una vez que esto esté activo, el endpoint ya está funcionando. Por tanto, aquí, dependiendo de las librerías que instalemos, pues se puede tirar en torno a unos 15, 20 minutos instalando todo y de verdad chequeando que el código que hemos metido de scoring pues es correcto, no tiene fallos ni nada. De hecho, intenta siempre ejecutar
como unas 10-20 predicciones para ver que de verdad el local, o sea, lo que está levantando va a poder estar disponible. Una vez que ha acabado, ¿vale? Aquí aparece como que está en servicio y a partir de este momento podríamos llamar al endpoint de SageMaker desde cualquier código Python, desde incluso notebooks, creando una API Gateway y poniéndole el enlace a ese endpoint, desde cualquier otro, o sea, desde un código Python normal, incluso puedes tener el scoring aquí, pero que la llamada esté haciéndose desde una máquina de Google o una máquina de Azure, no deja de ser un endpoint como si fuera una API. Desventajas de utilizar el endpoint, que al final aquí sí que nos están cobrando por tener un endpoint activo. En cambio en la Lambda, por ejemplo, si yo no llamo a la Lambda no me está recurriendo en costes. ¿Qué pasa? Que cuando solamente lanzamos 2 predicciones al mes, pues igual no nos interesa tener desplegado un endpoint en SageMaker. En cambio, si recibo tropecientas llamadas, quizá que me administre SageMaker ese endpoint, poder tener ciertas métricas de las llamadas, pues igual es más sencillo que andar viendo las métricas de una Lambda. Y más o menos hasta aquí. Si tenéis preguntas. Tengo una pregunta. ¿Sabes si las empresas que utilizan sus propios modelos utilizan los que provee Amazon para comprobar la fiabilidad de sus modelos? Normalmente no, porque, o sea, casi todas las empresas que tienen un gran departamento de científicos de datos normalmente odian SageMaker. De hecho, les parece caro porque al final normalmente tienen sus propios servidores, a ellos les tarda, o sea, ya han pagado esos servidores y les cuesta mucho pensar en pagar mucho más, cuando además muchas veces tarda más, porque en mi servidor tengo GPU, pero en la máquina no quiero pagar tanto y no quiero poner GPU. Entonces normalmente les cuesta mucho utilizar servicios de SageMaker. Cada vez se utilizan más, pero sobre todo cuando van a desarrollar modelos nuevos. O sea, los modelos que ya tienen y han entrenado en sus sistemas, de hecho muchas veces lo entrenan en su local, ni siquiera quieren pagar una máquina para entrenar y lo único que les interesa es el despliegue, porque al final eso, pues como cuando lo despliegas con una API, sí que necesitas tener un servicio activo, pero la parte de entrenamiento y de los modelos no. Ahí Amazon va un poco más, de hecho, más lejos de Google en este caso. ¿Has evaluado alternativas como Azure Machine Learning Service o lo que ofrece Databricks? ¿Cómo es la competencia? O sea, sí, por eso digo que al final hay incluso o sea, incluso empresas como DataRobot que al final solo se dedican a eso, van muy por delante de AWS o de Azure o de Google Cloud. Aquí también depende muchas veces del cliente. Hay ciertos clientes que cuando su proveedor es AWS, todo lo quieren hacer en AWS. Entonces, al final, lo mejor es tener una plataforma híbrida y utilizar lo mejor de cada nube. Pero hay veces que no es posible, pero al final o sea, cualquier plataforma que se dedique solo a hacer modelos de Machine Learning siempre va a ser mejor que AWS, porque al final AWS no se dedica solo a generar modelos para su plataforma. Pero al final lo mejor es tener una plataforma híbrida y utilizar lo mejor de cada proveedor. Tenemos un micro. Si alguien tiene preguntas, que levante la mano y se lo paso. ¿Una por ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Bueno, de todas formas, Bea luego se quedará un ratillo y podéis charlar por ella y preguntar si queréis algo más. La segunda charla nos la va a impartir María Medina. María Medina trabaja como Data Scientist en Microsoft y coorganiza la comunidad de PyLadies en Madrid. Estudió Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad Autónoma de Madrid y encontró la combinación perfecta de ambos campos en el mundo de los datos. Sus intereses principales son el transporte sostenible y la calidad del aire, pero le encanta explorar con datos de cualquier tipo. Sus herramientas preferidas para hacer esto son R y Python, y hoy viene a contarnos cómo está jugando con Python últimamente. Muchas gracias, María. Un aplauso. Gracias. ¿Se oye? Sí, no sé si me gusta. ¿Se oye? Vale. ¿Este? Ah, vale. Bueno, pues sí, hoy vengo a contaros otra cosa con la que he estado cacharreando. Entonces me la puedo pasar. Que es esta web que se llama casosaislados.com, que es una iniciativa de un chico que ha cogido y se ha puesto a recoger todos los casos de corrupción que se van registrando en España. Entonces, esto en realidad es una web como colaborativa, tú puedes entrar y poner toda la información que tengas pues, de consultas en Wikipedia o de los autos judiciales de los casos de corrupción, y esto es como un repositorio enorme en el que están recogidos casi todos los casos, no todos, porque al final esto lo hacen personas a mano y entonces no es tan automático como podría ser, pero aquí hay un montón. Y pues siempre sabía que existía y siempre había tenido curiosidad de ponerme a cacharrear y intentar ver como las redes de amiguetes que hay en los casos de corrupción en España. Entonces, pues eso es lo que os vengo a contar. Eso, como veis aquí la web, pues tiene como en la página principal una serie de métricas, y luego si te vas al apartado de casos aislados, tienes como la lista de todos los casos que tiene. Pues aquí están por orden alfabético y veis que tiene pues, partidos políticos y también de empresas que están implicadas en estos casos. Y si pinchas en uno de los casos, lo que tienes aquí dentro es pues, bastante información sobre pues, quiénes son los principales implicados, el estado judicial, si está abierto o ya está cerrado, y quiénes son todas las personas o entidades que están pues, o imputadas o involucradas de alguna forma. Aquí también aparecen los testigos, aparecen los que han sido imputados y los que han sido condenados y todo. Entonces pues entré, hice un poco de scrapping para cogerme los datos y me puse a jugar con ellos en forma de grafos para ver qué cosas ahí había por medio. Entonces, bueno, por introducir un poco, la estructura de grafo que he usado pues es la del grafo de toda la vida. Los círculos son los nodos, están relacionados entre sí por las líneas, que son pues, los enlaces, y estos enlaces pueden tener un peso, y dependiendo del peso pues hay algunas estructuras que salen más a la luz cuando tienes pesos que cuando tienes un grafo sin pesar. Entonces yo me he creado dos tipos de grafos distintos, uno que he llamado grafo de casos de corrupción, y otro grafo de implicados. En el grafo de casos los nodos son los casos, y dos casos tienen una conexión entre sí si tienen una persona en común que está implicada en ambos casos, y el peso es el número de personas en común que tienen. Y en el caso del grafo de implicados, los nodos son personas y están unidos entre sí si están implicadas en el mismo caso. Y el peso es el número de casos en el que están implicadas esas dos personas a la vez. Y así ya tenemos pues, dos estructuras en forma de grafo para intentar modelar un poco cómo son las tramas de corrupción en España. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, esto en Python hay varios paquetes para modelar grafos. Yo he usado el NetworkX, y entonces es muy fácil importar datos pues, de un data frame, por ejemplo, que tengas... pues como el ejemplo de ahí tienes como el nodo 1, el nodo 2 y vas poniendo uno al lado del otro con los enlaces que quieras formar, y luego tienes otra columna con el peso. Y entonces está el método fromPandaSetsList, que directamente te carga, bueno, le tienes que decir el nombre de tus columnas donde están el nodo de origen y el de destino, pero directamente te carga todo en forma de grafo. Y este es el ejemplo de lo que conseguiríamos si hiciésemos esto. Pasamos de los datos en tabla al grafo. Si hago esto... Uy, me he pasado. Aquí.
Si hago esto con los grafos de casos y los grafos de implicados, conseguimos dos estructuras así. Veis que hay como muchos puntos aislados. Vamos a ver que esos son los casos aislados de verdad. Y luego hay otro montón de puntos que están conectadísimos, ¿no? Porque hay muchas personas que están en común implicadas en el mismo caso, vamos, en dos casos distintos tienen una persona en común y entonces se unen, o dos personas están en el mismo caso y entonces también se unen. Entonces, vemos que, por ejemplo, en el grafo de casos eso, están los puntitos, pero luego también hay como componentes que están todas cohesionadas, unidas entre sí. Y este tipo de conexiones, vamos, de grupos que se crean con todos los nodos, con algún tipo de conexión entre ellos, se llaman componentes conexas, es el nombre que reciben en teoría de grafos. Y a la componente más grande, que en este caso sería el azul de ahí, se le llama, en español no tiene traducción, componente gigante, supongo, giant component en inglés. Entonces, en nuestro caso, estas componentes conexas van a ser las tramas de corrupción. Cada una de estas componentes va a ser una trama. Y si están aislados de otros casos, pues eso va a ser como dos tramas distintas porque no tienen ninguna relación entre sí. Y los casos que estén solos, un circulito solo dentro del grafo, esos van a ser los verdaderos casos aislados. Todo lo demás, tramas de corrupción. Entonces vamos a ver un poco qué estructura tienen estas tramas y qué podemos sacar de ellas. Perdonad, en Python, con el paquete de NetworkX es muy directo, hay directamente un método que se llama ConnectedComponents, lo llamas y entonces te devuelve un generador con como los conjuntos, los sets de los nombres de los nodos que tú tienes. Entonces, con el ejemplo del principio que teníamos 3 nodos A, B y C conectados, pues aquí nos saca A, B y C, luego nos saca D y E que estaban aparte y F que era uno que estaba aislado. Vale, entonces, si miramos un poco las estadísticas, hay en el grafo de casos los nodos que están conectados entre sí, es decir, que pertenecen a componentes conexas con más de un nodo, suponen solo el 13%. O sea que en realidad de todos los casos, el 87% son casos aislados de verdad. Pero la mayor parte de la gente no está aislada, está conectada. Claro, esto tiene sentido porque normalmente no participas en un engranaje de corrupción tú solo, normalmente estás con más gente, entonces es normal que tú tengas alguna conexión con otra persona en la que compartes pues, imputación o implicación en un caso de corrupción. Se me ha olvidado deciros que para el grafo de implicados he cogido solo los que están imputados o condenados o ¿cómo se dice?, libertad confianza. Los que están en calidad de testigos, por ejemplo, no aparecen en esto porque tienen otro tipo de rol aquí. Entonces, ahora lo que nos gustaría saber, que es algo un poco más complejo, es qué personas de las de aquí pertenecen a casos que no son aislados, que están dentro de las tramas de corrupción, que no es lo mismo que personas que están conectadas con otras personas, porque puede ser, claro, si estoy en un caso de corrupción con otra persona, pues ya no soy un nodo aislado en el grafo de implicados, ya tengo una conexión. Pero, sin embargo, puede ser que el caso en el que yo he estado implicada no tenga nada que ver con ningún otro caso. Entonces, ese sí que sería un caso aislado, pero yo estoy relacionada con otra persona. Queremos ver qué personas forman parte de una red de casos que estén todas conectadas entre ellos. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Por ver un ejemplo, tenemos este ejemplo sencillo en el que tenemos pues 3 casos, 1, 2, 3 y 5 implicados, a veces hasta E. Entonces, en el caso 1 están A y B y en el caso 2 están A y C. Entonces, A, B y C están conectados entre ellos. Y luego en el caso 3 están D y E, y entonces D y E están conectados entre ellos, es lo que vemos ahí. Si ahora queremos quedarnos con las personas que están implicadas en tramas de corrupción, en casos que estén conectados entre sí, lo que tenemos que hacer es quedarnos con el caso 1 y 2, que corresponde a las personas A, B y C. Pero D y E, aunque estén conectados entre sí, no forman parte de una trama de corrupción, entonces esos quedarían fuera, ¿vale? Entonces, bueno, al final lo que queremos hacer es coger
los nodos, los moraditos, que son los que están casos unidos entre sí, pertenecientes a tramas de corrupción, chequear eso en nuestra tabla de casos versus implicados, ver a qué nombres de implicados corresponden y seleccionar esos implicados en el grafo de la derecha. ¿Esto en Python cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos las componentes conexas calculadas arriba del todo, de ahí filtramos y cogemos las componentes conexas que tienen longitud mayor que 1, o sea que tienen más de un caso de corrupción en ellas. De ahí luego hacemos la comparativa con nuestra tabla de casos contra nombres de implicados para seleccionar los que corresponden ahí. Y luego usamos esto de aquí, esta función subgraph, que es para decirle, vale, dame el subgrafo que tenga solo los nombres, los nodos que yo te estoy diciendo. Entonces le decimos, del grafo de implicados, dame el subgrafo de los nombres que yo he sacado de cruzar la tabla anterior. Entonces ahora tenemos solo las personas que están implicadas en tramas de corrupción, no en casos aislados, sino en tramas. Y pues de todo el grafo que teníamos, con muchos puntitos sueltos, ahora tenemos esto de aquí. Vale, ahora vamos a ver un poco de qué tamaños estamos hablando, porque si lo miramos aquí, al final muchos de los puntos se solapan entre ellos y no vemos cuáles son el tamaño real de estas redes que tenemos aquí. Entonces ahora lo estamos viendo, un poco el área del círculo es el tamaño de la trama. Tenemos, en la parte de casos, tenemos como dos tramas muy grandes, una tiene, a ver qué es, no sé del todo, una tiene 84 casos y otra tiene 50, luego hay otra un pelín más pequeña ahí arriba con 9 y luego las demás pues son 2, 3, 4 casos. Y en el grafo de implicados tiene la misma correspondencia, en la trama más grande tenemos 897 personas, en la siguiente más grande tenemos 254 y en la siguiente que veíamos ahí son 75. Vale, ahora os toca. ¿Alguna idea de qué casos, de qué tramas de corrupción se os ocurren que pueden ser los más grandes? La Gürtel y Andalucía, efectivamente. No, Cataluña no sale... Bueno, Cataluña forma parte del caso grande, ahora lo vemos. Efectivamente, el caso más grande es la Gürtel, pero no solo la Gürtel, es la Gürtel, la Púnica, Lezo, todas esas se juntan todo en la misma trama de corrupción, porque siempre hay algunos enlaces que conectan unos casos con otros. Y es esta de aquí, que tiene son 897 implicados y pues está en Madrid, Valencia, Baleares, y ahora vamos a ver que Cataluña también está aquí dentro. La segunda, efectivamente, es los ERES de Andalucía, la parte de los casos de los ERES, las facturas falsas, avales y tal, que tiene 254 implicados y eso corresponden 50 casos. Y luego la otra más pequeña es el caso Pokémon, no sé si os suena, esto lo decían así en la tele, que es de Galicia, un entramado de partidos políticos y empresas públicas, que este ya es más chiquitito, tiene 75 implicados, pero es la tercera trama de corrupción más grande. Vale, entonces vamos a centrarnos en la más grande, que es la que más chicha tiene, porque es la que más gente tiene, ¿cuántos habíamos dicho? 897, casi 900 implicados. Y vamos a ver un poco qué pinta tiene este grafo. Si nos quedamos solo con la trama más grande, la trama de los casos de corrupción más grande, tenemos lo mismo, pues solo el grafo de casos, que ahora sí que vemos que están todos unidos porque es una sola trama, y lo mismo ocurre con los implicados, y tienen más o menos esta forma. Así que vemos que parece así como una tela de araña y todo el mundo está conectado y tiene cierta estructura que ahora veremos. Vale, por ejemplo, podemos querer saber, estar implicado en la misma trama de corrupción es una cosa que puede unir bastante, ¿no? Entonces se crea ahí como una red de amigos que si yo quiero tener contacto con alguien que yo sé que ha estado implicado en un caso de corrupción con alguien que yo conozco, o sea, es como ir saltando, ¿no? De uno a otro, y es una forma rápida de generar contactos nuevos. Entonces, podemos querer saber cuántos pasos hay entre Gallardón y Bárcenas, si quisiesen pues hacer eso, una red de amigos. Y esto, en teoría de grafos, se llama camino mínimo. En realidad, claro, dentro del grafo podríamos coger cualquier camino que nosotros quisiésemos, dar todos los rodeos que quisiésemos y acabaríamos llegando, pero aquí lo interesante es saber cuál es el mínimo número de pasos para llegar de un punto a otro de la red. Y esto es lo que vamos a hacer.
En Python también es súper fácil, existe el método shortestPath, le dices el source y el target, pones el nombre del nodo directamente y entonces te saca una lista con todos los pasos que tienes que dar desde el inicio hasta el final. Entonces, de Gallardón a Bárcenas, pues tenemos a Ignacio González y a Alberto López Viejo entre medias. Y, yendo de amigo en amigo, llegamos de uno a otro. Si no nos interesa el camino, sino que solo nos interesa el número de pasos, podemos simplificar y usar la función shortestPathLength, que esta es más rápida porque no tiene que darnos todos los pasos. Y entonces nos devuelve directamente un número, 3 pasos de uno a otro. Y luego, también podemos querer calcular, a ver, voy a pasar, todas las distancias, todos los caminos mínimos de todos los nodos a todos los nodos. Esto, pues, como para ver cómo de cerca se están unos de otros. Si no le decimos ningún source ni ningún target, directamente nos devuelve todas las longitudes de todos los nodos. Y nos lo devuelve en la forma que vemos ahí. Nos devuelve como una tupla y nos dice, vale, el nodo A está conectado con los nodos, bueno, con el propio nodo A, que tiene distancia 0, con el nodo B y con el nodo C, y tiene distancia 1 hacia ellos. Entonces nos devuelve una lista de estas tuplas en las que nos mete toda la información. Pero además podemos calcular cuál es el camino mínimo medio con la función average_shortest_path_length. Y aquí nos da una media de 4,3. ¿Qué significa esto? Que si tú coges 2 personas al azar en el grafo, en promedio solo hay 4 personas entre medias de una persona a la otra. Habéis oído seguro esta historia de que en el mundo estamos conectados a cualquier persona con solo 6 pasos, ¿no? Bueno, esto es en promedio. Obviamente, si vemos el histograma, pues hay nodos que están separados hasta una distancia máxima de 12, pero si sacamos el promedio, en el caso del mundo son 6, aquí son 4,3. Este tipo de redes que cumplen esta propiedad se llaman redes de small world, como de mundo pequeño, y quiere decir precisamente eso, que todo el mundo se conoce muy bien y de una forma u otra, pues con muy poquitos pasos estás ya llegando de una persona a otra. Entonces, normalmente casi todas las redes sociales cumplen esta propiedad y esta evidentemente también. Vale, ahora podemos querer ver quiénes de las personas del grafo son las más importantes. Pero, ¿cómo medimos importancia? Pues en teoría de grafos hay como varias métricas que nos pueden servir para medir esto. Se llaman medidas de centralidad. Si estás muy central en un grafo, tienes como más relevancia que si eres un nodo que está en las afueras, porque ahí no te estás relacionando con casi nadie. Entonces, hay 3 centralidades que son 3 medidas de centralidad que son muy conocidas, que es la centralidad de grado, que sería como decir cuántos amigos tengo. Si tengo muchos amigos, soy muy importante dentro del grafo, que es directamente mirar el grado de cada nodo, el número de aristas que están conectadas a ese nodo. La siguiente se llama betweenness, que sería como decir cómo de importante soy dentro del grafo, es decir, cuántos caminos mínimos pasan por mí. Si yo soy el punto de contacto entre 2 personas, porque solo se conocen a través de mí, entonces soy bastante importante, porque si yo desaparezco, esas 2 personas ya no tienen conexión entre ellas. Entonces, si yo soy el punto clave de muchos de los caminos mínimos, entonces estoy conectando muchos pares de personas y tengo mucha importancia dentro de la trama. Eso es betweenness. Y luego closeness. La idea detrás de closeness es que igual no hace falta tener muchos amigos o estar en el centro, sino estar muy bien conectado y ser amigo de todas las personas como importantes, ¿no? Entonces, aquí el closeness se mide mirando a ver quién es el nodo. El nodo con más importancia en esta métrica es el nodo que está más cerca de todo el mundo. Entonces, si mis caminos mínimos son muy pequeños con todas las personas, entonces yo tengo una medida de centralidad de closeness muy buena. Entonces vamos a ver esto cómo se hace en Python. Es muy fácil igual. Hay 3 métodos prácticamente iguales, es degree centrality, betweenness centrality y closeness centrality sobre el grafo. Y esto lo que nos devuelve es la medida de cada una de estas centralidades para cada uno de los nodos del grafo. Entonces, si pintamos esto, este es el mismo grafo, solo que están resaltados los nodos más importantes con cada una de las 3 métricas. Pues sí que vemos que hay ciertas diferencias. Esto hay que ir un poco a ojo y cuando estás haciendo algún tipo de análisis de este tipo, pues ver cuál es la que más te interesa para tu caso de uso, porque esto es
un poco eso, manual. Entonces vamos a ir viendo cuáles son las personas que nos salen con cada criterio. Si miramos el grado sería más importante la persona que ha estado implicada con más gente en casos de corrupción, por eso tiene muchas más conexiones. Pues aquí tendríamos a Arturo Fernández, el primero, que tiene 143 casos en común, luego pues Correa, Pablo Crespo, Ignacio González y José Luis Ulibarri, que es un constructor. Esto sería, pues eso, y vemos que pues, los puntos más importantes son esos amarillitos, corresponden a sitios donde la densidad de nodos es muy fuerte, porque está ahí como todo el meollo y entonces es normal que tengas mucha más gente conectada a ti porque hay mucha más densidad de gente en esas zonas del grafo. Si vemos betweenness, aquí la gente más importante es la que conecta dos zonas distintas del grafo, por eso no salen súper importantes, pero sí que veis que los puntos esos rositas de ahí, que tienen una importancia media, son los puntos que conectan como dos patas del mismo grafo, porque si se corta eso, se corta el grafo. Y salen dos puntos con una importancia muchísimo mayor al resto, que son Ignacio González y José Luis Ulibarri otra vez, que su importancia viene porque, por ejemplo, José Luis Ulibarri, que es Uribarri, que es el puntito como un poco naranja de la derecha, conecta, ahora lo vamos a ver, la trama Gürtel con la trama púnica, entonces ese es muy relevante dentro del grafo. Y luego Ignacio González, pues que está en medio de todos los casos de Lezo, de púnica, y entonces él también es muy importante dentro del grafo. Y luego, si miramos closeness, pues aquí, claro, todos los que están en el centro tiene sentido, aquí tampoco nos aporta mucho porque vemos que todos los que están en la parte central del grafo tienen muchísima más importancia que los que están en las afueras, que al final están mucho más lejos de todo el mundo, es lo que cabría esperar. Y aquí pues de nuevo salen los mismos nombres que ya habíamos visto antes. El Ventral Gutiérrez lo he buscado antes, es el que financió la campaña del PP de Esperanza Aguirre en 2003, me parece que fue, y entonces sale aquí, o sea, que es gente que en realidad no es conocida, pero que está cerca de todo el mundo, que ha estado en el ajo hasta... Vale, entonces ahora, vemos que aquí, pues eso, hay como unos grupitos, ¿no?, de gente que está más cerca entre sí, que es gente, pues que ha, no sé... ha tenido corruptelas entre sí con más frecuencia que con los demás, y entonces ahora podemos querer ver qué comunidades se forman dentro del grafo. Entonces, esto en teoría de grafos se llama extracción de comunidades, es como una especie de clustering de los nodos de un grafo. Y entonces, aquí el problema es que no hay un criterio súper claro sobre cómo hacer esto. Al final, pues eso, como en clustering, es una cosa no supervisada y es ir un poco a ojo hasta que encuentras algo que te convence y que tiene sentido. Pero sí que, bueno, el concepto de comunidad se define vagamente como un conjunto de nodos que están densamente conectados entre sí, en contraposición con los que están alrededor, que tienen unas conexiones como un poco más leves, y luego vuelve a haber otro grupo muy altamente conectado, y luego vuelve a haber como un vacío, y luego otro grupo, y así. Como se puede ver en esta imagen, pues eso. El grupo verde son nodos que están muy conectados entre sí, tienen un pequeño enlace con el grupo rojo, vuelven a estar muy conectados, y así. Y la forma en la que se suele medir cómo de bien separado está un grafo es con la medida de modularidad, que es eso, intuitivamente es un poco la medida de cómo de bien están aislados esos grupos. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos usar un algoritmo que sea un algoritmo que vaya siempre paso por paso intentando maximizar esta medida de modularidad. Es decir, yo voy a separar, bueno, os voy a enseñar el nombre de la función, es Greedy Modularity Communities. Greedy significa eso, que siempre, paso por paso, intenta ir a la mejor solución. Entonces, él empieza y dice, vale, pues voy a coger y voy a probar todas las posibles separaciones, o bueno, igual es un poco más óptimo y prueba solo las que tienen buena pinta, y me voy a quedar con la separación que me maximice la métrica esta de modularidad, la que parezca que primero, en dos grupos, separa mejor mis nodos. Luego lo voy a volver a hacer intentando otra vez sacar otro grupo que me vuelva a maximizar esta métrica de aquí. Y así vas sacando todos los grupitos y al final consigues una estructura en comunidades en las que más o menos todos los grupos densamente conectados están aislados entre ellos. Entonces, bueno,
pues esta estructura de comunidades, podemos ver, no me acuerdo qué era, me parece que es una lista de conjuntos o algo así, en la que puedes pues, ir viendo todos los nodos que pertenecen a todas las comunidades resultantes. Y si lo pintamos, pues conseguimos algo así, que sí que parece que está bastante bien separado, no del todo, pero sí que se puede ver cierta estructura. Entonces vamos a ver, por último, cuáles son estos grupos de aquí, para entender bien el grafo, la estructura de esta trama de corrupción en España. Entonces tenemos, está curiosamente muy separado por zona geográfica. Entonces, aquí abajo está toda la parte de Baleares. Abajo del todo está los casos Sinestur, maquillaje, no sé qué, y luego un poco más arriba están, aquí, esta parte de medio, la verde, es el caso NOS, el Palmarena y tal, que conecta con otros de Baleares más arriba, que ya conectan con todo el meollo central. En la parte de la derecha, como os dije antes, está la Gürtel, y en la parte de la izquierda está la Púnica, está las tarjetas Black y salida a bolsa, está por arriba pues, el caso Villarejo ha aparecido. Es que esto es muy curioso porque cuando lo miré por primera vez, hace como 6 meses, había muchas cosas que todavía no habían aparecido, y ahora es muy curioso ver cómo van apareciendo tramas que parecían otra cosa, porque antes ahí arriba estaba la Púnica y parecía que la Púnica tenía como 2 vertientes, la de... a ver si puedo señalar. Tenía como esta vertiente de aquí y esta vertiente de aquí, y no se entendía por qué estaba separado, y ahora es que el caso de arriba que aparecía separado es el caso Villarejo. Y luego, pues, en la parte de arriba, por aquí, esto es zona Valencia, esto de Tabla y Melsa, y también Metrored y tal, que conecta también con casos Lezo y Ático Estepona, que son más de Madrid, bueno, tienen ahí conexión. Y este era el de las tarjetas Black, este súper grande de aquí, que es donde estaba Ignacio González, que estaba en todo el meollo, pues es eso, Púnica, Lezo y el caso Máster. Cifuentes, ahora que ha sido imputada, aparece como por aquí, al lado de Esperanza Aguirre. Y luego, el último bueno, este es de la CAM, que es también de Valencia, pero que sale separado, porque estos tienen más conexión con la gente de la Gürtel que con la gente de la Púnica, por eso salen al otro lado. Y luego aquí aparece los casos, que esto también ha sido nuevo de ahora, de la banca catalana y de Pujol, del caso 3%, que debe de ser que ha aparecido algún nuevo imputado que, vamos, no lo he estado siguiendo, pero que ha conectado este grafo que había aquí porque veis que solo es un enlace con la parte de la Gürtel. O sea que al final me hace gracia porque si veis esto de aquí parece que están como conectados haciendo un círculo, pero que en medio falta algo, ¿no? Y entonces a mí me recuerda a cuando estaban descubriendo la tabla periódica, que decían aquí hay un hueco, tiene que existir un elemento, pero no lo hemos descubierto todavía. Y yo creo que es lo que va a pasar aquí, así que estaremos pendientes a ver cómo se va rellenando esto. Muchas gracias. Tenemos tiempo, 5 minutos para preguntas. Os voy pasando el micro y así queda grabado y lo vemos mejor. ¿Lo tienes con la actividad? Todavía no, lo voy a hacer, pero todavía no he tenido tiempo. Pero sí, avisaré, pondré un comentario por el meetup cuando esté. O sea, de aquí a unos meses estará. Estás usando la librería de Python para sacar los datos y demás, pero ¿qué estás usando para la gráfica? R. Es que en realidad esto originalmente lo hice con R y luego lo he adaptado. Entonces las gráficas ya las he dejado porque las tenía hechas. Voy cambiando, según para gráficos no me gustan más R. Pero la verdad es que esto originalmente lo hice con lo de los grafos con R, y ahora al cambiar a Python me gusta mucho más la librería de NetworkX, está mucho mejor pensada, también porque las estructuras de Python son mejores y es mucho más cómoda para usarla. Bien salvado, bien salvado. No, sí, no tengo ningún problema. Bueno, nos encanta también contar cosas de R, ¿no? Mientras haya algo que tenga que ver con Python, está bien. ¿Más preguntas? Los datos estaban muy limpios.
O con los nombres, no sé, hay gente que se llama de la misma manera. Ya, eso no lo mira. O sea, he asumido que no va a haber muchos. Probablemente hay alguna conexión que se crea ahí que no sea real porque sea, pero no lo he mirado, la verdad. O sea, eso he asumido, como viene con nombre y 2 apellidos, pues que más o menos va a estar bien. Bueno, mi pregunta o idea, sugerencia sería que aquí faltarían, digamos, las conexiones que hay entre estas personas que no están directamente relacionadas con una investigación, ¿no? Por ejemplo, pues que sean amigos en la vida real, o que sean compañeros de la ejecutiva de un partido político, o que estén en el mismo consejo de administración de una empresa. Que sería muy interesante porque igual resulta que puntos que parecen estar más o menos desconectados, de pronto se conectan a través de ese tipo de mecanismos. Sí, esa fue mi idea inicial antes de saber que existía la web, era, joder, seguro que hay aquí, pues eso, un amigo en común, el primo del hermano de no sé quién, y por eso todos están aquí. Pero claro, es mucho más difícil de conseguir. Sí que se podría, pues eso, supongo que mirando pues el Borne a lo mejor, sacándose toda la gente que está en los consejos de administración de empresas o algo así, pero claro, ya es un currazo. Es que hace bastantes años hubo una gente que hicieron una página web que se llamaba They Rule, ellos mandan, ¿no? Que lo que hacía era ver cómo lo que eran las grandes corporaciones compartían ejecutivos. Entonces, de una forma, si tú querías llegar de Disney a Volkswagen, pues igual un consejero de Disney estaba en otra empresa que a su vez tenía un consejero de Volkswagen. Era una forma de ver cómo estaban todos interconectados. Qué chulo, voy a mirar. ¿Era They Rule? They Rule, sí. Vale. No sé si estará todavía. Voy a mirar. Luego, además, ¿se oye? Sí. Luego, además, otro también sugerencia, porque yo creo que es bastante interesante, es calcular el coste al erario público de los tramos. Sí. Es decir, tú tienes lo que han... Bueno, primero habría que definir exactamente qué impacto tiene en las tramas en las arcas públicas, porque no es solo el dinero que se han llevado, es el dinero que por tomas de decisiones condicionadas por intereses personales no han tomado decisiones acertadas. Porque tú puedes decir, me llevo un 3% y además se lo doy a alguien que la va a cagar. Porque en verdad a mí lo que me interesa es llevarme el 3% de eso, ¿no? Eso por un lado. Y luego yo empecé con esta librería, luego utilicé GraphAIMS de Spark, porque lo que hice fue coger los correos que yo tenía e intentar evaluar la importancia de las personas dentro de las organizaciones. Es decir, al final las medidas de centralidad de una persona te pueden dar la idea de cuán importante es una persona para una organización. Entonces eso te puede permitir indexar los variables de las personas realmente a la capacidad que tienen de dinamizar el grafo que es una empresa. Entonces para las grandes multinacionales ahora están haciendo el tema de People Analytics para intentar, ya no solo es el mérito personal asociado a tu departamento, sino el impacto que tienes en el ecosistema que es una organización. Sí, y también hay cosas muy interesantes. De descubrir líderes ocultos, ¿no? Que son Justo, exactamente, porque normalmente uno asume que el líder es quien está en los estratos más superiores, pero son los líderes formales. Realmente tiene más mérito el líder informal, es decir, el que no tiene un poder, digamos, dado por la organización, pero aún así arrastra. Sí. Y eso para identificación de líderes ocultos es súper interesante para asumir. Y entonces, como en el grafo ves, aquí se veía, ¿no? Bueno, incluso aquí se puede ver la típica estructura de grafo jerárquico es pues este tipo de aquí, donde hay un nodo y muchos que están conectados que van por capas, pero toda la parte del centro en realidad ya es una cosa que no es jerárquica, que son, pues, como hablábamos antes, las conexiones entre consejeros, cada uno de su empresa, que están todos conectados. Sí, y además empoderas a esos líderes, o sea, son palancas de crecimiento para las empresas. O sea, no des más variables a personas que no son capaces de dinamizar, sino empodera a aquellos que realmente mueven el engranaje. Sí, es que en People Analytics está mucho... Vamos, ya puestos a perseguir a los malos también ayuda a los buenos. Sí, claro. Pero esto tiene más chicha, ¿está verdad? Queremos vídeo. Claro. Bueno, tenemos ahí otra oportunidad de charla para otro día. ¿Más preguntas? ¿Tenemos algunos minutos más? ¿No por ahí? Buenas. ¿Ha intentado hacer este tipo de análisis sobre base de datos de grafo? ¿Cómo? Por ejemplo, trabajando sobre Neo 4J. ¿Sobre, perdón? Neo 4J. No, lo he usado directamente eso, R o Python, no lo he metido en Neo 4J. Vale.
Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, pues lo dejamos aquí. De todas formas, María estará un ratillo. Si queréis acercaros y comentar con ella. Muchas gracias, María. Un aplauso. Gracias. Bueno, y le voy a pedir un momentito a Bea que se acerque al escenario. Como sabéis, tenemos siempre un regalillo para los ponentes de JetBrains, que nos ayuda con el Meetup y nos da 2 cupones por productos de JetBrains valorados en más de $500. Así que muchas gracias a María y a Bea.